Hagamos de Siberia una Siberia de trabajos forzados, de grilletes, una Siberia soviética, socialista. Joseph Vissarionovich Stalin, casi inmediatamente después de la anexión de Siberia, sus vastos territorios se convirtieron en un lugar de exilio para criminales y simplemente elementos indeseables. Después de los pioneros y colonos, también comenzaron a llegar al este las caravanas de exiliados. Durante varios siglos, las tierras siberianas se convirtieron en una verdadera región de prisioneros. Y la ruta siberiana, que iba desde Moscú hasta Irkutsk, fue apodada por la gente como la ruta de los grilletes. La Revolución de Febrero puso fin al exilio político y parecía que esa vergonzosa página de la historia había quedado para siempre en el pasado. Sin embargo, no fue así. Los bolcheviques, que tomaron el poder en 1917, no solo restablecieron el exilio político, sino que lo hicieron mucho más masivo y cruel. En este episodio hablaremos sobre a quiénes y por qué enviaban al exilio en Siberia durante la URSS. ¿En qué se diferenciaba el exilio soviético del zarista? ¿En qué condiciones vivían los exiliados? Y por supuesto, conocerán a los exiliados más famosos de la época soviética. Me llamo Semyon y declaro inaugurada la sección Cómo vivían. Comenzamos. El exilio en los primeros años del poder soviético. El exilio a Siberia apareció en Rusia aún en tiempos de Iván el Terrible, es decir, aproximadamente en la segunda mitad del siglo XVI. Al principio, se consideraba solo una forma de caída en desgracia ante el zar y no formaba parte de la lista oficial de castigos. Por lo general, a Siberia enviaban al exilio a personas nobles y ricas, boyardos, príncipes y voevodas. El exilio obtuvo estatus oficial solo en el siglo XVII, durante el reinado de Alexei Mikhailovich. Y Pedro I no solo amplió significativamente la lista de crímenes por los que uno podía ser exiliado y enviado por etapas, sino que también introdujo la katorga en el sistema de castigos ruso. En el siglo XIX, el exilio finalmente se convirtió en el principal tipo de castigo en el Imperio ruso. Durante ese siglo, más de 860.000 personas fueron enviadas a Siberia por etapas. Otra característica del exilio siberiano del siglo XIX fue el gran número de criminales políticos, opositores acérrimos al gobierno y al orden existente. Así, al final del siglo, la katorga siberiana se convirtió en un verdadero símbolo de la lucha del régimen zarista contra la disidencia. Por eso no es sorprendente que después de la Revolución de Febrero, el exilio político fuera abolido y todos los que se encontraban en él fueran amnistiados. Y parecía imposible volver a lo de antes. Y en la nueva Rusia democrática no se castigará a las personas por sus opiniones políticas. ¿Qué lejos de la realidad resultaron ser esas expectativas? Después de la Revolución de Febrero, ocurrió la de Octubre. Como resultado, los bolcheviques tomaron el poder y establecieron en una sexta parte de la tierra una de las dictaduras más crueles del siglo pasado. Los comunistas no solo encarcelaban a sus oponentes y los enviaban a campos, sino que también usaban otros tipos de castigos, como el exilio. Oficialmente, la devolvieron ya en 1924, aunque en realidad la aplicaban desde antes. Ya en 1922, Vladimir Lenin propuso sustituir la pena de muerte para quienes se oponían activamente al poder soviético por la expulsión al extranjero. Ese mismo año ocurrió un hecho único no solo para la historia nacional, sino también para la historia mundial. Los bolcheviques reunieron a varios cientos de representantes de la intelectualidad rusa, los subieron a un barco y los enviaron a Alemania. Después, este fue llamado el barco de los filósofos. Entre los expulsados no solo había filósofos, sino también destacados personajes de la ciencia y la cultura, ingenieros, políticos y profesores de instituciones de educación superior. Y ese barco estuvo lejos de ser el único. Durante los años 1922 y 1923 cientos de intelectuales fueron expulsados por la fuerza de Rusia, ya que el nuevo gobierno sospechaba de su deslealtad. El destino de los expulsados fue diferente en el extranjero. Algunos lograron hacerse un lugar en el exilio, otros no. Sin embargo, sabiendo lo que sucedió en la Unión Soviética en los años siguientes, se puede decir que los pasajeros del barco de los filósofos todavía tuvieron mucha suerte. Ellos sobrevivieron y conservaron su libertad. En la URSS les esperaba el infierno del Gulag, y eso en el mejor de los casos. En la primera etapa de la URSS se practicaban dos formas de castigo, el exilio interno y la expulsión.
En el caso del exilio interno, el condenado era enviado a una localidad específica, la cual no podía abandonar hasta cumplir su sentencia. Los exiliados estaban obligados a presentarse regularmente ante las autoridades locales de asuntos internos y a informar de inmediato cualquier cambio de residencia o trabajo. En el caso de la expulsión, a la persona simplemente se le prohibía vivir en ciertas ciudades, generalmente en la capital y en las grandes urbes. A menudo, la expulsión se combinaba con el exilio o el encarcelamiento. Después de cumplir condena en el campo, a los presos se les prohibía establecerse en la parte europea del país. En los años 20, el exilio y la expulsión se aplicaban masivamente a los opositores políticos del régimen, exfuncionarios y oficiales zaristas, mencheviques y eseristas. Luego empezaron a exiliar a los trotskistas. A menudo, estas medidas se aplicaban de manera extrajudicial. Al propio Trotsky, por cierto, lo enviaron al exilio y luego lo expulsaron del país por completo. Por lo general, los exiliados y deportados recibían el estatus de privados de derechos, lo que limitaba considerablemente sus derechos civiles. No solo perdían la posibilidad de elegir y ser elegidos para los órganos de poder soviéticos, sino que tampoco podían ocupar cargos de responsabilidad, obtener educación superior ni afiliarse a sindicatos. En realidad, la situación era aún peor. A los privados de derechos no se les daba trabajo normal ni se les entregaban tarjetas de racionamiento. Pero los impuestos que les cobraban eran varias veces mayores que los de los ciudadanos soviéticos comunes. Las restricciones también se aplicaban a los miembros de la familia del exiliado. Y aunque el exilio parece un castigo bastante severo, especialmente porque normalmente se imponía a personas inocentes, después todo empeoró aún más. En los años 30, el exilio para los enemigos del pueblo ya se consideraba un castigo demasiado humano. Ahora los enviaban a campos de trabajo, les daban largas condenas y a menudo incluso los fusilaban. La gran masacre campesina. A finales de los años 20, los comunistas emprendieron otro experimento grandioso, esta vez con la agricultura. Lo llamaron colectivización. El sentido de esta colectivización era quitarles la tierra a los campesinos y obligarlos a entrar en los koljoses y sovjoses estatales. Los campesinos se resistieron ferozmente a tales iniciativas, especialmente los más acomodados, que tenían algo que perder. Sin embargo, contra la máquina totalitaria del Estado, por supuesto, no tenían ninguna oportunidad. A principios de los años 30, el gobierno inició una operación a gran escala de esculaquización, que en esencia fue una campaña de terror dirigida contra los campesinos acomodados. A los kulaks los arrestaron junto con sus familias. A algunos de ellos los enviaban de inmediato a los campos, pero la mayoría era deportada, o como se decía entonces, enviada a asentamientos especiales. Inicialmente, a las autoridades locales de la OGPU se les asignó una cuota de 60.000 arrestados y 400.000 deportados, pero esa cifra fue superada muchas veces. En total, durante la década de los 30, más de 2.9 millones de campesinos fueron enviados a asentamientos, y la mayoría de ellos en los entre 1930 y 1931. Ya en 1932, del número total de deportados, faltaban 486.000 personas que habían escapado o muerto. Según un informe secreto preparado en 1934, aproximadamente 90.000 kulaks murieron en el camino. Otros 300.000 ya en el lugar murieron de desnutrición y enfermedades en los lugares de exilio. La mitad de las víctimas se registraron en 1933, cuando debido a la colectivización en la URSS estalló una hambruna masiva. Una cantidad tan gigantesca de víctimas no debería sorprender, ya que las condiciones a las que eran sometidos los exiliados eran extremadamente duras. Los enviaban a regiones pobladas o poco habitadas del país, a Siberia, al territorio del norte, a Yakutia. A menudo, los grupos eran dejados directamente en el bosque sin alimentos, herramientas ni ropa abrigadora. La atención médica era solo un sueño para los exiliados. La gente no sabía nada sobre la vida en la taiga o en las duras condiciones del extremo norte. Hubo casos de intoxicación por plantas o hongos locales. Miles de exiliados morían directamente en el camino. Esto sucedía especialmente durante las primeras olas de deportación, cuando el sistema aún no estaba organizado y reinaban la confusión y el caos en todas partes. A los arrestados los llevaban en trenes a puntos de tránsito, en algún lugar de los Urales o Siberia. Los alojaban en barracas construidas apresuradamente, donde esperaban durante mes y medio o 2 meses su asignación. Era especialmente difícil para los campesinos que eran llevados al exilio en invierno.
Un ejemplo claro de cómo vivían, o mejor dicho, sobrevivían los campesinos exiliados en Siberia, fue la tragedia de Naisen o el incidente de Naisen, como se le llamaba en los documentos secretos soviéticos. En el verano de 1933, en la isla desierta de Naisena, en medio del río Obi, desembarcaron a 6.100 exiliados entre los campesinos desposeídos, sin comida, utensilios ni herramientas. Solo imagínense, miles de personas debilitadas por el traslado en un pedazo de tierra deshabitado en medio de la interminable taiga. Como era de esperarse, pronto comenzó el hambre en la isla. Hubo casos de canibalismo, y en 13 semanas de más de 6.000 prisioneros solo quedaron vivos, 2.200. Naisena se convirtió en una verdadera isla de la muerte. Y el caso de Naisena no es único. En Siberia y en el norte regularmente se encuentran fosas comunes de campesinos exiliados. La deportación de pueblos bajo Stalin. En los primeros años de la Unión Soviética, las personas eran exiliadas no solo por motivos sociales, sino también por su nacionalidad. De nuevo, no estamos hablando de miles, sino de millones de personas inocentes que sufrieron. Stalin enviaba al exilio pueblos enteros. Todo comenzó con los cosacos, quienes fueron desalojados de sus tierras ya después de que terminó la guerra civil. Los primeros en sufrir fueron los cosacos del Terek, que fueron expulsados de su tierra natal al Donbass y a la región de Turquestán. Sus tierras se entregaron a los ingushes, chechenos, osetios, y los asentamientos fueron renombrados. A mediados de los años 30, miles de lituanos, letones, estonios y alemanes fueron expulsados de Leningrado. En 1935, la población local fue desalojada por la fuerza de las zonas fronterizas cercanas a Finlandia. Pero eso solo fue un calentamiento. Una prueba de sus fuerzas antes de una tarea realmente grande. La primera deportación realmente masiva de pueblos en la URSS fue la deportación de polacos de las regiones occidentales del país. En 1936, casi 400.000 ciudadanos de nacionalidad polaca fueron enviados al norte de Kazajistán y Siberia, de los cuales el 52% eran mujeres y el 12% niños. Según los investigadores polacos, más de 1 millón de polacos fueron enviados al este. Además, las condiciones eran tales que, durante el trayecto y ya en destino, aproximadamente el 10% del total de los deportados murió durante el primer año. En 1937, 170.000 coreanos que tuvieron la mala suerte de encontrarse en territorio soviético fueron expulsados del lejano oriente. La deportación se justificó diciendo que para ese momento los japoneses ya habían ocupado Corea, por lo que los coreanos soviéticos teóricamente podían convertirse en agentes del enemigo. Por esa suposición, todo un pueblo, incluidos bebés y ancianos débiles, fue enviado a las estepas cercanas al mar de Aral. Sin embargo, todas estas expulsiones fueron solo la etapa inicial de la tragedia. Las deportaciones principales ocurrieron durante la Segunda Guerra Mundial. Ya el 28 de agosto de 1941, el gobierno emitió un decreto sobre la expulsión a Siberia, Kazajistán y el extremo norte de más de 400.000 alemanes soviéticos. Su destino resultó ser especialmente difícil. A los alemanes soviéticos no solo los marcaban, los enviaban a asentamientos y formaban con ellos destacamentos de trabajo, que eran empleados en los trabajos más duros. En esencia, esto era trabajos forzados, como en los siglos XVIII o XIX. Miles de deportados no soportaron tales privaciones. Los alemanes también sufrían por el trato prejuicioso de los habitantes locales, aunque no tenían ninguna relación ni con Hitler ni con los nazis. Aquellos que lograron sobrevivir a la guerra y regresaron a casa fueron deportados nuevamente en los años 180 y 3748. Después de la liberación de la ocupación alemana, los karacháis, calmucos, ingushes, chechenos, tártaros de Crimea y decenas de otros pueblos fueron deportados. En total, durante la guerra y justo después de su finalización, 61 pueblos o grupos nacionales fueron deportados. La propaganda soviética los acusaba a todos de traición y de colaborar con los hitlerianos. Pero los historiadores modernos ven otros motivos para estas deportaciones masivas. En algunos lugares fueron consideraciones geopolíticas, en otros, relaciones complicadas con el poder estatal en los años previos a la guerra, y en otros, simplemente un capricho de Stalin o prejuicios étnicos de la nomenclatura soviética.
Muchas deportaciones parecían verdaderas operaciones militares. Decenas de miles de soldados del NKVD con equipo militar participaban en ellas. En Crimea y en el Cáucaso, los militares rodeaban las aldeas y luego procedían a hacer redadas en ellas. A los deportados se les daba desde unos minutos hasta un día para prepararse, permitiéndoles llevar solo lo mínimo indispensable. Luego, a las personas asustadas las metían en vagones de ganado y las enviaban al este. El camino hacia el asentamiento era especialmente difícil. A la gente la transportaban en una terrible aglomeración, sin comida adecuada ni posibilidad de asearse. No había ningún tipo de ayuda médica. En esas condiciones, no todos llegaban al destino. La mortalidad era especialmente alta entre los ancianos y los niños. A los que morían los enterraban justo al lado de las vías del tren, o incluso simplemente arrojaban los cuerpos durante el trayecto. A veces, durante el trayecto, moría del 20 al 30% de los deportados en asentamientos especiales. La vida de los deportados también era difícil en el propio exilio. A los reasentados los enviaban a los lugares más duros, el territorio de Krasnoyarsk, Surgut, la región de Novosibirsk, al extremo norte. Vivían en barracas, en chozas excavadas apresuradamente en la tierra. Los exiliados solo podían contar con el trabajo más duro, en construcciones, tala de bosques, minas y socavones. La población local a menudo recibía a los exiliados con hostilidad porque los consideraba traidores y colaboradores de los hitlerianos. Samovares de los camaradas. Después de la guerra, a los inválidos soviéticos que entregaron sus brazos y piernas por la patria, los enviaron a rincones remotos del país para que su apariencia no arruinara el triunfo estalinista y no evocaran el terrible precio de la victoria. Los enviaron sin culpa, juicio ni investigación. Dicen que fue una orden personal del líder. Por supuesto, no enviaron a todos los inválidos, sino solo a aquellos de quienes sus familiares se habían desentendido. Sin embargo, incluso así, en el país había decenas de miles, si no cientos de miles de ellos. La operación para desalojarlos fue relámpago. Según los recuerdos de los contemporáneos, los inválidos de guerra mendigos, llenos de órdenes y medallas, desaparecieron de los mercados y estaciones soviéticas casi en un solo día. Por cierto, este tema sigue siendo un tema cerrado. No sabemos el número exacto de inválidos deportados ni su destino posterior. Se sabe que los alojaron en el territorio de antiguos monasterios. El régimen en esas instituciones era poco diferente al de una prisión. En la situación más difícil estaban los llamados samovares, inválidos sin brazos ni piernas. El internado más famoso para inválidos de guerra estaba en la isla de Balaam. Allí había una gran sección para los samovares. El exilio en la última época soviética. Después de la muerte de Stalin, la maquinaria represiva del Estado comenzó a desacelerar su marcha. Esto también afectó la situación de los exiliados. Ya en 1956 se abolió el exilio para muchos pueblos, incluidos los polacos, ingushes, calmucos, chechenos y tártaros de Crimea. Sin embargo, no a todos ellos se les permitió regresar a su tierra natal. En los años 60 y 70, el exilio se aplicaba en casos excepcionales, generalmente a personas que eran llamadas disidentes. El exiliado más famoso de la última etapa de la Unión Soviética es, por supuesto, el académico Andrei Sájarov, quien fue enviado a Gorki. Regresó a Moscú solo después del inicio de la perestroika. Otro famoso exiliado soviético fue el poeta Iosif Brodsky. Por sus opiniones antisoviéticas, primero lo enviaron a la región de Archangelsk y luego lo expulsaron del país. Simplemente le dieron a elegir, o prisión o emigración. Este método, de hecho, se utilizaba bastante seguido. Expulsaron del país a Solzhenitsyn, Aksionov, Voinovich y a muchos otros. En general, el exilio en la etapa tardía de la URSS era suave y no se podía comparar en absoluto con las deportaciones de los años 30 y 40. Unas palabras para terminar. El exilio y las deportaciones son sin duda una de las páginas más trágicas de la historia soviética. Según estimaciones de historiadores contemporáneos, más de 6 millones de personas fueron sometidas a deportaciones forzadas en la URSS. Es posible que esta cifra sea aún mayor. El exilio estalinista fue mucho más duro que el zarista. Los deportados soviéticos en asentamientos especiales no tenían sirvientes, como lo hacía Lenin en Shushenskoye. Pero lo peor de todo es que personas absolutamente inocentes eran exiliadas, y da miedo imaginar cuántos destinos humanos fueron destruidos por la maquinaria de las represiones estalinistas. Bueno, eso es todo por mi parte. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.